Vamos a conversar sobre esta agenda de seguridad y en particular sobre qué significa este proyecto de ley que habla de la presunción legal de actuación justificada en términos penales que apoyaría el actuar de Carabineros según un grupo político en Chile, el sector de la oposición al gobierno del presidente Boric, la derecha en particular, con el abogado experto en criminalidad compleja. Fue miembro de la misión de la ONU que investiga violaciones a los derechos humanos en Venezuela y también del grupo interdisciplinario de expertos que indagó la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, México, Francisco Cox, a quien le damos la bienvenida de News. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, gracias. ¿Usted? Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos, de hecho, estar conectado con toda Latinoamérica a esta hora a través de la cadena de News para hablar de un tema que siempre decimos es sensible para toda la ciudadanía, en particular en Latinoamérica se ha transformado en un tema prioritario, ¿no es cierto?, el de la seguridad, pero que en ese contexto significa avanzar en agendas de seguridad que no necesariamente, por un lado, pueden solucionar los problemas y por otro lado pueden estar efectivamente en el marco de lo que conocemos como Estado de Derecho, que es lo que se le critica, por ejemplo, al proyecto de ley que se pretende discutir hoy día en el Congreso. Específicamente, la legítima defensa diferenciada para la policía uniformada. ¿Nos podría explicar en qué consiste para luego darnos su opinión también? A ver, lo que plantea el proyecto de ley es que se presume la racionalidad, la proporcionalidad del medio empleado, esto es, del uso de armas de fuego por parte de funcionarios policiales cuando ven puesta en peligro su vida o su integridad física. Ahora, esto pone de cabeza lo que debe ser justamente el comportamiento policial. Si un Estado le entrega el monopolio del uso de la fuerza a un determinado órgano, ese órgano necesariamente, y las personas que utilizan armas, tienen que estar sometidos a un escrutinio que es el escrutinio legal. Y esto significa ponerle los controles y justamente acreditar que el uso de la fuerza fue proporcional. Lo que hace esto es invertirlo y decir que se presume, y por lo tanto quien alegue o quien esté investigando tiene que, más bien, se presume legalmente, ¿no es cierto?, que el uso de la fuerza fue proporcional. Y por lo tanto se parte como casi con una presunción de inocencia del uso de la fuerza. El problema de esto es que, como digo, la fuerza policial, cuando usa las armas, tiene que justificar esa persona por qué el uso de la fuerza era racional. De lo contrario, le estamos dando una especie de cheque en blanco o una libertad absoluta, una patente de corso para usar el arma en cualquier circunstancia. Perfecto. Poniéndole Entonces, el peso a la persona que falleció, a la víctima eventual de un delito, la carga de probar que justamente fue víctima de un delito, cuando en realidad justamente cuando estamos frente al uso de fuerzas policiales o de fuerzas de armas, se necesita necesariamente que sea la persona que la utilizó que justifique por qué era necesario ese medio empleado. perfecto. Entonces, es cuando un carabinero, básicamente, y voy a intentar explicarlo así, en el cumplimiento de su deber, supuestamente, esto es lo que han dicho además parlamentarios que apoyan esta ley, usa un arma, se debe partir de la base que lo ha hecho empleando un uso racional, y en tanto no es él quien tiene que demostrarlo, sino que es la supuesta víctima quien tiene que corroborar un cierto abuso de poder, si es que existiera. Exacto. Efectivamente. Y eso no es lo que dice la legislación actual. Al contrario, como usted dice, como tiene la policía el uso privilegiado de la fuerza, tiene que siempre estar sometida al escrutinio y explicar por qué fue necesario usar esa fuerza en el caso de las armas de fuego. Esto, ¿cómo existe la legislación comparada para saber también si resulta eficiente o no, o si efectivamente atenta contra lo que conocemos como Estado de Derecho, ¿no es cierto?, donde las personas tienen distintas responsabilidades en la medida que también tienen distintas atribuciones o poderes? A ver, en la legislación comparada, yo el caso que conozco y que generó justamente una especie de explosión de muertes a mano de policía es lo que en Estados Unidos se llama el hold your ground, que en el fondo, ante cualquier amenaza, la policía puede usar un arma de fuego, incluso de forma letal. Y eso es lo que muchas veces se ha criticado, ¿no es cierto?, y que vemos constantemente en las noticias, que en Estados Unidos policía termina asesinando a personas que no tenían armas, que no presentaban un riesgo para ellos, y justamente invierte todo esto y por lo tanto genera una situación de
problemática y de peligro para la ciudadanía que frente a cualquier situación se pueda usar un arma de fuego y que más encima la ley avale ese uso del arma de fuego. Por lo tanto, me parece que es totalmente poner de cabeza lo que son los principios del Estado de Derecho. Perfecto. ¿Por qué sería? Por favor, adelante. No, lo que quiero decir es que esto no resuelve nada porque se ha creado como una falsa polémica. Esto es que Carabineros no se atreve a usar sus armas de fuego. De hecho, en un caso más reciente, ¿no es cierto? En el caso del carabinero que fue arrollado cuando se le iba a controlar a una persona la identidad, lo que ocurre es que sus compañeros que estaban ahí disparan, usan las armas de fuego. No se nos ha dicho, por ejemplo, por parte de quienes promueven esta legislación, cuántos policías presos o condenados por uso de arma de fuego, fuera del contexto del estallido social, porque es una situación totalmente distinta, sino que en el contexto de procedimientos policiales han sido condenados o incluso puestos en prisión preventiva. Entonces se nos dice que Carabineros no se atreve a usar las armas de fuego, cuando tenemos ejemplos concretos que sí las usan, en casos de justificados probablemente, pero que tampoco es que ni el Ministerio Público ni los tribunales están persiguiendo a la policía y lo están encarcelando por el uso legítimo de sus armas de fuego. Entonces aquí se ha creado una falsa problemática y más bien lo que parece esto es simplemente, una vez más, la utilización de leyes y de mecanismos que no van a resolver el problema, pero que dan la sensación de una mano muy firme, cuando en realidad lo que se necesita es una visión totalmente distinta y más bien el empleo de las herramientas que ya se tienen de una manera racional. Perfecto. Es importante lo que usted señala, porque conversábamos hace un par de días con una integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas, Lorena Fríes, y nos hablaba ante la decisión del Congreso de suspender la semana distrital de la cantidad de proyectos de ley que pretendían discutir. Y todos tenían que ver con aumentar penas, sanciones, y la investigación ha dicho o ha demostrado que eso en nada disminuye la criminalidad. Entonces, señalar que es una falsa polémica también, que es un eslogan que se ha utilizado para incluso emplazar al gobierno a no avanzar en ninguna agenda legislativa en la medida que no apruebe estas. ¿Cuál sería la razón detrás si efectivamente no hay evidencia que demuestre que, primero, por ejemplo, las policías no actúan porque no se atreven a emplear el arma de fuego? Cosa que usted mismo ha señalado, sí se emplea el arma de fuego. Tampoco se ha demostrado que con este tipo de leyes, efectivamente entonces, las policías podrían actuar mejor o más fuertemente disminuyendo la criminalidad. ¿Qué es lo que puede estar detrás entonces del impulso de este tipo de legislación? Ahora, a mí me parece que justamente lo que se está tratando de hacer es simplemente legislar para la galería en este verdadero periodo de legislatura matinal que se ha inventado el Congreso, y vemos, ¿no es cierto?, a parlamentarios con verdaderos, como con unos lienzos, como si fueran barras bravas, en lugar de legislar con racionalidad y justamente con evidencia. Aquí no hay, insisto, no hay ningún dato, ninguna estadística, ningún número que acredite que efectivamente este es un problema. Muy distinto es el aumento del crimen, la existencia y la llegada o la formación de crimen organizado. Esos son problemas reales que se requiere otros mecanismos para justamente investigar y que, insisto, lo que aquí es más llamativo es que muchos de esos instrumentos que hoy hace unas semanas se celebraban, y con razón, hay cosas que son muy interesantes como el comiso sin pena, pero otras que son herramientas que ya existían en la ley antidroga y que sería interesante saber por qué no se han desbaratado las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas cuando esas mismas herramientas que hoy se celebran como muy novedosas existían en la ley 20.000. Entonces, creo que aquí justamente el problema, lo que se está haciendo es querer crear una especie de superpolicía que no tenga ningún tipo de control, ningún tipo de fiscalización, cuando en los hechos, y yo sé que este no es el mejor contexto para hablar de los problemas que tiene la policía, porque hay una carabinera muerta, hay 2 carabineros muertos recientes, y eso es muy lamentable, pero tiene poco que ver con la lucha contra el crimen organizado y cómo se hace esto y cómo se investiga. Y la verdad que nuestras policías, en ese test de cómo se investiga el crimen organizado, porque insisto, en la ley antidrogas tenían esta herramienta, ¿por qué no han sido efectivos en la utilización de esas herramientas que sí existen? Es importante lo que nos señala, porque estamos hablando de legislaciones que existen y a las que se pueden hacer uso.
Estamos hablando de evidencia que falta para avanzar en las propuestas de ley que hoy se están haciendo y que usted ha calificado que pertenecen más a un tipo de legislatura de matinal. Vamos a explicarle también el contexto a Latinoamérica, porque estamos hablando con toda Latinoamérica. Matinales son los programas magacinescos que se dan en las mañanas en las televisiones abiertas en Chile, en las que los políticos están permanentemente y tratan en espacios pequeños discutir ahí con mucho eslogan, con muchas frases que sea fácil. Hemos hablado, por ejemplo, de crimen, de seguridad y narcotráfico, y hemos descubierto cómo en Chile un alcalde se ha hecho popular por estar o querer derrumbar casas de narcotraficantes. Ha derrumbado 2, no se ha conseguido detener a ni un narcotraficante, ni el delito tampoco ha disminuido. Entonces, ¿cuánto es eficiente y cuánto ese eslogan es importante? Pero usted ha señalado algo clave aquí, que es teniendo las herramientas, no se ha podido entonces definir por qué Carabineros no ha podido actuar o investigar mejor. A su juicio, ¿qué es lo que falta entonces? A mí lo que me parece que falta es justamente tener un plan efectivo. O sea, algo que a mí me llama profundamente la atención, que es diferente a la situación en Latinoamérica, es que en Chile, cuando se hace una incautación de armas, de droga, lo que preocupa es la cantidad de armas y la cantidad de droga. Y nunca sabemos a quién pertenecen esas armas y a quién pertenecen esas drogas. ¿Cuál es la estructura? Y aquí hay poco análisis de estructuras de crimen organizado. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su área de influencia? ¿Qué autoridades están en su nómina? Porque muchas veces el crimen organizado lo que hace es corromper la autoridad. Y México recientemente tuvo una experiencia. No fue México quien lo condenó, sino que fue Estados Unidos, pero el super policía de México, García Luna, que fue felicitado por 2 presidentes de México, que era su mano derecha en el tema de crimen organizado, estaba cooptado por el cartel de Sinaloa y por los Beltrán Leiva. Entonces, ese es el enfoque que se tiene que dar por parte de la policía. Más que la cantidad de droga, la cantidad de armas. Las armas son muy importantes de incautación, o sea, incautarlas. Pero lo fundamental, lo que debe guiar una investigación, es justamente saber quiénes están en el país, cuál es su ámbito de influencia, cuál es su territorio, con qué autoridades se están relacionando, cómo están coaptando esas autoridades, y eso es justamente el foco que se tiene que tener por parte de quien investiga. Tener analistas y ver el contexto, ver el fenómeno criminal, más que el caso a caso como habitualmente se hace en Chile. Perfecto. Hoy día vamos a estar conversando a través de distintas entrevistas sobre una materia que es fundamental. Se acaban de entregar los informes de Amnistía Internacional, también el de Derechos Humanos de la ONU, hablando de cómo, por ejemplo, en El Salvador, efectivamente, levantando las banderas de seguridad, se ha pasado a llevar los derechos de muchas personas, incluso de inocentes que han sido encarcelados, sin tener datos concretos en realidad, porque la autonomía de los poderes o de las instituciones ya no existe en ese país. Y a punta de eslogan de seguridad nos encontramos con otra falsa disyuntiva. Usted ha hablado de la falsa polémica de que si no se aprueba una ley como la que se está promoviendo hoy, que presume inocencia en el uso de quienes tienen la atribución exclusiva del uso de las armas, como este caso de la policía, significaría entonces no estar apoyando a Carabineros. Es una falsa polémica. Otra de las situaciones que se está conversando, y en un año muy complejo además, en un año que requiere además de memoria, le quiero pedir unas últimas palabras sobre esto. A propósito de una controversia que tuvo en redes sociales el presidente de la República, Gabriel Boric, con la alcaldesa Evelyn Matei, que también en el contexto de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social se ha puesto en entredicho entonces el actuar o las quejas que tuvieron en aquel entonces precisamente quienes eran parlamentarios, y entre ellos el presidente Gabriel Boric, ¿no es cierto?, quien le ha contestado a la alcaldesa de una comuna de aquí Santiago de Las Condes sobre esto que significaría, perdón, de Providencia, Evelyn Matei, sobre esto que significaría poner en duda la condena a los derechos humanos como una manera de como disminuir la legalidad o la legitimidad de Carabineros. Evelyn Matei ha señalado en algún Twitter que si hubo violaciones a los derechos humanos fue porque no tenían cómo defenderse, y el presidente le ha contestado que las violaciones a los derechos humanos nunca tienen justificación y entrar en esa deriva argumentativa es muy peligroso para la democracia. Respaldar claramente a Carabineros en la lucha contra la delincuencia, de lo que no tengo ninguna duda, no es a costa de los derechos humanos. ¿Le parece válido o al revés, le parece peligrosa esta especie también de disyuntiva que hay entre aumentar la seguridad
y disminuir los derechos humanos, como si fueran cosas opuestas? Es que no hay ningún, o sea, esa disyuntiva absolutamente falsa, porque efectivamente la gente para poder gozar de sus derechos humanos necesita seguridad y necesita Estado de Derecho. Lo que pasa es que la policía tiene que también someterse a la ley y al Estado de Derecho, porque de lo contrario, el Estado es quien se convierte en violador y comete crímenes, incluso puede llegar a cometer crímenes de lesa humanidad, de acuerdo si sean los otros elementos de esos delitos. Pero por lo tanto ahí no hay ninguna contradicción entre seguridad y derechos humanos. Más bien son complementarias y necesarias la una para la otra. Qué importante es profundizar en esa reflexión también, porque lo vemos habitualmente hablar de los derechos humanos solo para algunos, no para otros, y de cómo parecieran ser temas contrapuestos. Es algo que vamos a estar conversando también más adelante cuando revisemos los informes que han entregado estos últimos 2 días organismos internacionales respecto de los derechos humanos y el estado de los derechos humanos en el mundo y en particular en América Latina. Muchas gracias, jurista, abogado, experto en criminalidad compleja, miembro de la misión de la ONU que investiga las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y por otro lado también el grupo interdisciplinario de expertos que indagó la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, México. Francisco Cox, muchas gracias por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DNews. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Un buen día.